en lo alto de una colina polvorienta, donde el viento arrastraba ecos de días lejanos y el sol ardía sin clemencia, un hombre regresó al pueblo que alguna vez lo vio crecer. Su nombre era Don Evaristo, un hombre de porte elegante, con sombrero, de ala ancha y un abrigo que brillaba bajo la luz del mediodía. Nadie lo reconoció al principio, pues hacía más de 40 años que se había marchado y los caminos del destino lo llevaron lejos, mucho más lejos de lo que él mismo había imaginado. Don Evaristo no regresó por nostalgia ni por un anhelo escondido en su corazón. Volvió por un compromiso que había hecho con Dios cuando sus bolsillos estaban vacíos y el hambre se le clavaba en los huesos. Si algún día me levantas, Señor, te devolveré en generosidad lo que me diste en esperanza. Y el Señor lo levantó. Con esfuerzo y trabajo logró amasar una fortuna, pero jamás olvidó aquella promesa. Fue entonces que un día, mirando por la ventana de su oficina en la ciudad, decidió cumplirla. Quiero que encuentres un asilo en el pueblo donde nací, el más humilde que puedas hallar, le pidió a su secretaria. Pocos días después, el nombre llegó a sus manos: Hogar La Esperanza, un refugio que apenas se mantenía en pie, con paredes agrietadas y un jardín descuidado. Sin pensarlo, don Evaristo preparó su camioneta y emprendió el camino de regreso. Los kilómetros se hicieron polvo y los paisajes familiares se desplegaron ante él, como si el tiempo se hubiera congelado desde su partida. Al llegar al asilo, un portón oxidado y un letrero desgastado le dieron la bienvenida. Los jardines parecían abandonados y las paredes descascaradas revelaban el paso implacable de los años. Ancianos de rostros cansados descansaban en sillas desvencijadas y en sus ojos se podía leer la historia de una vida llena de sacrificios. Doña Estela, la directora del asilo, estaba regando unas plantas secas cuando vio a don Evaristo bajar de la camioneta. Se acomodó el rebozo y caminó hacia él con pasos firmes. «Buenas tardes, caballero. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con un gesto amable pero desconfiado. «No vengo a buscar a nadie, señora. Vengo a cumplir una promesa. Esto es para ustedes», respondió entregándole un sobre grueso. Doña Estela lo miró, sorprendida, y luego abrió el sobre. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la cantidad de dinero en su interior. «No sé cómo agradecerle», murmuró con la voz entrecortada. «No necesito agradecimientos ni fotos. Solo estoy cumpliendo un compromiso que hice hace muchos años. Pero si me permite, me gustaría conocer el lugar», pidió don Evaristo, con una mirada sincera. La mujer asintió y lo guió por los pasillos del refugio. El lugar estaba impregnado de un aroma a nostalgia y soledad, con paredes que crujían al pasar y pasillos oscuros que parecían contar historias en cada esquina. Don Evaristo avanzó en silencio, observando cada detalle, cada rincón, hasta que algo en particular capturó su atención. En una silla junto a la ventana, mirando hacia el horizonte con la mirada perdida, estaba una anciana de cabello blanco y rostro sereno. Sus manos descansaban sobre su regazo y su semblante reflejaba una paz extraña. Don Evaristo se detuvo en seco, sin saber por qué. Sus ojos se encontraron con los de la mujer y en ese instante el tiempo pareció detenerse. «¿Quién es ella?», preguntó sin apartar la vista. «Ella es doña Ramona. Lleva más de 30 años aquí. Nadie viene a visitarla. No tiene familia», explicó doña Estela con un tono de tristeza. Don Evaristo se acercó, sus pasos lentos y pesados, hasta quedar frente a ella. Doña Ramona lo miró fijamente, como si el reconocimiento hubiera atravesado los años. «Evaristo», susurró con un hilo de voz que apenas rompía el silencio. El mundo pareció detenerse en aquel momento.
Don Evaristo quedó inmóvil, con la mirada clavada en aquellos ojos llenos de arrugas y memoria. Aquella voz, aunque temblorosa y apagada por los años, resonó en su mente como un eco distante de su niñez. Sintió un nudo en la garganta y el peso de los recuerdos cayéndole sobre los hombros. No podía ser posible, pero sus ojos, aquellos ojos llenos de vida a pesar del tiempo, lo miraban con un amor inconfundible. «Madre», susurró con la voz quebrada por la emoción. Doña Ramona alargó una mano temblorosa y la posó sobre la suya. Era una caricia frágil, pero llena de ternura, como si el paso de los años no hubiera borrado el vínculo que los unía. Él se arrodilló a su lado, ignorando el frío del suelo, y tomó esas manos entre las suyas, llevándolas a su rostro, como buscando recuperar el calor perdido. «Evaristo, mi niño», murmuró ella, mientras una lágrima surcaba su mejilla. Los ancianos que descansaban en los pasillos comenzaron a asomarse al escuchar los murmullos. Algunos se llevaron la mano al pecho, sorprendidos por la escena. Doña Estela, que había quedado en silencio, observó con una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Es su madre?», preguntó, acercándose con pasos lentos. Don Evaristo asintió sin despegar los ojos de su madre. «Me dijeron que había muerto. La busqué por todas partes, pero nunca supe dónde estaba», explicó con la voz temblorosa. Doña Ramona acarició su mejilla con una suavidad infinita, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. «Me trajeron aquí. Dijeron que ya no volverías, que te habías ido lejos y que no regresarías», dijo entre sollozos. «Yo oré todos los días, Evaristo. Oré para que volvieras». Don Evaristo cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libres por su rostro. La abrazó con cuidado, como temiendo romperla, y sintió como su corazón, endurecido por los años de trabajo y esfuerzo, se ablandaba en un solo latido. «Perdóname, madre, por no encontrarte antes», susurró mientras la acunaba entre sus brazos. Los murmullos se extendieron por los pasillos y algunos ancianos se acercaron, conmovidos por el reencuentro. Doña Estela observó en silencio, con las manos juntas sobre el pecho, incapaz de contener la emoción. «¿Podría llevármela, doña Estela?», preguntó don Evaristo, sin soltar a su madre. La directora parpadeó un par de veces, intentando asimilar la petición. «Por supuesto, don Evaristo, aquí no tiene a nadie más. Si usted quiere llevarla a casa, no hay impedimento alguno», respondió con una cálida sonrisa. Él se levantó con cuidado, ayudando a su madre a incorporarse. Doña Ramona apoyó su peso en él, y sus piernas, aunque temblorosas, parecían recuperar fuerzas al sentir el abrazo firme de su hijo. Doña Estela corrió por un abrigo y un pañuelo, cubriéndola con ternura. «No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por ella», dijo don Evaristo, mirando a la directora con gratitud. «No tiene que agradecer nada, don Evaristo. Verlos reunidos es suficiente», respondió, llevándose una mano al corazón. Con pasos lentos pero decididos, caminaron por los pasillos del asilo mientras los ancianos los observaban partir. Algunos aplaudían con lágrimas en los ojos, otros simplemente oraban en silencio, agradeciendo aquel milagro que habían presenciado. Al llegar a la camioneta, Andrés, el joven chofer, bajó rápidamente y abrió la puerta con cuidado. «¿Es su madre, don Evaristo?», preguntó, sorprendido. «Sí, Andrés, es mi madre», respondió con una sonrisa que no podía ocultar. El joven ayudó a doña Ramona a subir, y cuando estuvieron listos, don Evaristo tomó asiento junto a ella. Durante el trayecto, la anciana no soltó su mano, aferrándose con la misma fuerza con la que un niño se agarra al borde de un abismo. «Dios me escuchó. Nunca dejé de orar por ti, hijo.
murmuró ella, apoyando su cabeza en su hombro. Don Evaristo cerró los ojos y besó su frente con ternura. «Y yo nunca dejé de buscarte, madre», respondió mientras el camino se extendía frente a Punose. Ellos, como un sendero que los llevaba de vuelta a casa. La camioneta avanzó por los caminos polvorientos del altiplano, levantando pequeñas nubes de polvo a su paso. Doña Ramona se mantenía aferrada al brazo de su hijo, como si temiera que todo fuera un sueño que se desvanecería al despertar. Don Evaristo la miraba de reojo, aún incrédulo de aquel milagro. Después de 40 años, la mujer que había creído perdida para siempre estaba a su lado, viva, respirando y con la misma ternura en sus ojos. «¿Recuerdas estos caminos, madre?», preguntó señalando las montañas lejanas y los campos secos. Doña Ramona asintió con una sonrisa nostálgica. «Claro que los recuerdo, hijo. Ahí te llevaba a recoger flores silvestres cuando eras pequeño. Siempre me traías un ramo para ponerlo en la mesa», respondió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Don Evaristo sonrió y el silencio se llenó de recuerdos que parecían revivir con cada kilómetro recorrido. Finalmente, después de un largo trayecto, la camioneta se detuvo frente a una casa de adobe, cubierta de polvo y con el techo inclinado por los años. Era humilde, pero sus paredes aún se mantenían firmes, como un testigo silencioso del tiempo. ¿Es nuestra casa?», preguntó doña Ramona llevándose una mano al pecho. «Así es, madre. No he dejado que se caiga». «La mantuve en pie, con la esperanza de que un día regresarías», explicó don Evaristo mientras bajaba del vehículo y le ofrecía la mano para ayudarla a salir. Andrés, el joven chofer, también descendió y abrió el portón oxidado. El sonido chirriante resonó en el aire y un aroma a tierra húmeda los envolvió al entrar al pequeño patio. Las macetas, aunque cubiertas de polvo, aún guardaban restos de flores secas y un viejo columpio colgaba de un árbol torcido. Doña Ramona caminó despacio, mirando cada rincón como si lo estuviera redescubriendo. Sus manos temblorosas acariciaban las paredes de adobe y sus ojos brillaban con la nostalgia de los días en que esa casa estaba llena de vida. «Nunca pensé que volvería a pisar este suelo», murmuró con un nudo en la garganta. Don Evaristo se acercó y la abrazó por los hombros, brindándole apoyo. «Dios nos devolvió esta oportunidad, madre, y no la vamos a desperdiciar», afirmó. Con voz firme, entraron juntos a la casa. El aire estaba impregnado de un aroma antiguo, a madera y polvo acumulado, pero era el mismo lugar que recordaban. Las sillas de madera aún permanecían en el comedor. La mesa de pino desgastada seguía en el centro, y en un rincón, un retrato enmarcado del padre de don Evaristo observaba en silencio, como un guardián del tiempo. Doña Ramona se llevó una mano a los labios, emocionada al ver aquella imagen. «Tu padre», susurró, acercándose con pasos lentos. «Nunca dejamos de orar por ti. Nunca». Don Evaristo asintió con los ojos húmedos y tomó un paño para limpiar el retrato. «Aquí estamos de nuevo, madre, y esta vez no vamos a separarnos nunca más», dijo con una convicción inquebrantable. Andrés, que había permanecido en la entrada, se acercó con una sonrisa en los labios. «¿Necesita que prepare un café, don Evaristo?», preguntó, dispuesto a ayudar. «Claro que sí, Andrés. Hazlo bien cargado, que hoy tenemos mucho que contar», respondió, dándole una palmada en el hombro. El joven asintió y se dirigió a la pequeña cocina, donde el aroma del café comenzó a mezclarse con el aire antiguo de la casa. Mientras tanto, don Evaristo ayudó a su madre a sentarse en una mecedora que crujió al recibir su peso. «¿Y qué harás ahora, hijo?», preguntó ella, observándolo con ternura.
Don Evaristo tomó asiento frente a ella y sonrió. «Voy a reconstruir esta casa, madre. No solo para ti, sino para muchos otros. Vamos a abrir las puertas para aquellos que no tienen dónde ir, para los que están solos», dijo, con una decisión clara en sus ojos. Doña Ramona se llevó una mano al pecho, sorprendida. «¿Un refugio?», preguntó con la voz entrecortada. «Sí, un hogar donde nadie se sienta olvidado, como tú, como muchos que conocí hoy. No voy a permitir que lo que te pasó se repita en otros», explicó tomando sus manos. Ella sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios te ha dado un propósito, hijo, y yo estaré aquí para verlo florecer», murmuró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Y así, aquella pequeña casa de adobe, que alguna vez fue solo un refugio del pasado, se convirtió en la promesa de un nuevo comienzo. Un lugar donde los olvidados serían recordados, donde los que no tenían hogar encontrarían un refugio, y donde don Evaristo cumpliría con su promesa, no solo a Dios, sino a su madre y a todos aquellos que habían sido dejados atrás. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa para don Evaristo y doña Ramona. La casa de adobe, que alguna vez estuvo envuelta en polvo y silencio, comenzó a llenarse de vida. Don Evaristo no perdió tiempo, y con la ayuda de Andrés, organizó a los jóvenes del pueblo para limpiar el terreno, reparar las paredes y levantar nuevamente los techos que el tiempo había castigado. La fachada, que antes lucía desgastada, ahora se pintaba con un color fresco, y los jardines, que parecían abandonados, florecían bajo el cuidado de doña Ramona, que cada mañana se dedicaba a regar las plantas y retirar las malas hierbas. «Nunca pensé que volvería a tocar esta tierra», murmuraba ella mientras acariciaba las hojas de los rosales que crecían en el patio. Don Evaristo sonreía al verla caminar con paso firme, apoyada en un bastón que Andrés le había conseguido en el pueblo. «Dios nos dio una segunda oportunidad, madre, y vamos a aprovecharla», decía él, mientras organizaba los materiales para continuar con las reparaciones. El rumor sobre el regreso de don Evaristo y el milagroso reencuentro con su madre no tardó en esparcirse por todo el pueblo. Los vecinos, que apenas lo recordaban de niño, ahora lo veían con respeto y admiración. Algunos se acercaban para ofrecer su ayuda, otros simplemente miraban desde lejos, como si temieran romper el hechizo que parecía envolver aquella casa. Una tarde, mientras don Evaristo supervisaba la colocación de una nueva cerca, apareció una mujer por el camino. Llevaba un sombrero de paja y un vestido sencillo, pero su mirada reflejaba gratitud y paz. Era doña Estela, la directora del hogar. La Esperanza caminó con paso decidido hasta la entrada y saludó con una leve inclinación de cabeza. «Buenas tardes, don Evaristo. No podía dejar de venir a agradecerle. Lo que hizo por nosotros cambió muchas vidas», dijo, extendiéndole la mano. Él la estrechó con firmeza y sonrió. «No tiene que agradecerme, doña Estela. Yo solo cumplí una promesa, pero el destino me tenía preparada una sorpresa mayor», respondió con una mirada cómplice hacia doña Ramona, que regaba las plantas bajo el sol de la tarde. La directora asintió, observando la escena con ternura. «Quería informarle algo. Gracias a su donación hemos podido remodelar el hogar. Los ancianos tienen camas nuevas, comida caliente y los jardines están más vivos que nunca. No sabe lo felices que están», explicó con una sonrisa sincera. Don Evaristo se llevó una mano al sombrero, un gesto humilde que lo acompañaba desde niño. «Eso me alegra el alma, doña Estela. Y créame, este es solo el comienzo», respondió, mirando la casa con determinación. Ella lo miró con curiosidad, sin entender del todo. «¿A qué se refiere?», preguntó. «Voy a abrir un nuevo hogar, aquí, en estas tierras. Un lugar
donde los ancianos puedan vivir con dignidad, sin miedo al olvido. No un asilo, un verdadero refugio, explicó con un brillo especial en los ojos. Doña Estela se llevó una mano al pecho, sorprendida por aquella declaración. ¿Lo dice en serio?, cuestionó, aún incrédula. Claro que sí. Aquí nadie se va a sentir abandonado nunca más. Vamos a levantar un lugar donde el amor y la compañía sean la base de todo, donde cada anciano encuentre un hogar, respondió con firmeza. Los ojos de doña Estela se llenaron de lágrimas y no pudo evitar abrazar a don Evaristo, sorprendida por aquella determinación. Dios lo bendiga, don Evaristo, y bendiga este sueño, murmuró sin soltarlo. Dios ya lo ha hecho, doña Estela. Me devolvió a mi madre. Ahora es mi turno de devolver un poco de lo que he recibido, respondió él con la voz firme. Y así, con la ayuda de los jóvenes del pueblo, los vecinos y la comunidad entera, el proyecto comenzó a tomar forma. Las paredes se levantaron con rapidez. Los jardines se llenaron de flores y el viejo terreno, que antes estaba abandonado, se transformó en un refugio para aquellos que ya no tenían un hogar. Doña Ramona supervisaba cada detalle, sentada en una silla junto al porche, observando cómo su hijo lideraba el proyecto con una energía incansable. Ella oraba cada mañana por las manos que trabajaban, por los ancianos que vendrían y por la paz que finalmente había encontrado. Los días pasaban y el nuevo hogar se levantaba con fuerza y esperanza. Las paredes blancas brillaban bajo el sol, los techos nuevos reflejaban el cielo despejado y los jardines florecían con cada paso de doña Ramona, que regaba las plantas con una sonrisa en el rostro. «Estamos haciendo algo grande, madre, algo que cambiará vidas», le decía don Evaristo, mientras la ayudaba a entrar en casa cada tarde. «Lo sé, hijo, y estoy tan orgullosa de ti», respondía ella acariciando su rostro, porque aquel refugio no era solo una casa, era un santuario para los olvidados, un lugar donde el amor y la fe se habían transformado en ladrillos, en paredes, en vida. El día de la inauguración del nuevo hogar llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía bendecir el esfuerzo de todos aquellos que habían puesto sus manos en la obra. El lugar, que alguna vez fue un terreno baldío y abandonado, ahora lucía majestuoso. Las paredes blancas relucían bajo el sol, los jardines florecían con colores vivos y los caminos de piedra guiaban hasta la entrada principal, donde un letrero hecho a mano rezaba: «Hogar, la nueva esperanza». Don Evaristo y doña Ramona, vestidos con sus mejores trajes, recibieron a los primeros ancianos que llegaban con pasos lentos y miradas de asombro. Algunos caminaban apoyados en bastones, otros eran acompañados por sus familiares y algunos llegaban solos, pero con una luz de esperanza en sus ojos que no se veía desde hacía mucho tiempo. «Bienvenidos a su nuevo hogar», decía don Evaristo, estrechando las manos de cada uno de ellos. Andrés y doña Estela ayudaban a los ancianos a instalarse en sus habitaciones, decoradas con sencillez, pero llenas de calidez. Las camas eran nuevas, las ventanas dejaban entrar la luz del sol y los jardines podían verse desde cada una de ellas. Doña Ramona, sentada en una mecedora en el porche, observaba con una sonrisa radiante cómo cada uno de los abuelos era recibido con amor y cuidado. «Es un milagro, hijo», murmuró cuando don Evaristo se acercó a ella para tomar su mano. «Un milagro que comenzó con una promesa y se cumplió con fe», respondió él, acariciando la mano de su madre. El evento de inauguración se llenó de vecinos, familiares y personas del pueblo que llegaban para celebrar aquel logro. Algunos llevaban canastas con comida, otros flores para decorar los pasillos, y no faltaron aquellos que se ofrecieron como voluntarios para ayudar en lo que fuera necesario. Don Evaristo,
Lo que ha hecho usted aquí es un verdadero milagro. Le dijo un hombre mayor apoyado en un bastón de madera. Gracias a usted, muchos de nosotros tenemos un lugar digno para pasar nuestros últimos años. Don Evaristo sonrió y le puso una mano en el hombro. Esto no lo hice solo. Fue con la ayuda de todos. Y sobre todo, fue la voluntad de Dios que me devolvió a mi madre. Y con ella, la esperanza, respondió con los ojos brillantes de gratitud. La tarde transcurrió entre risas, música y oraciones de agradecimiento. Doña Estela organizó una pequeña ceremonia donde se bendijo el lugar y se pidió por la salud y el bienestar de cada anciano que llegara a habitarlo. Doña Ramona, con lágrimas en los ojos, observaba desde su mecedora, orando en silencio por cada uno de ellos. «Dios es fiel, hijo», le dijo a don Evaristo mientras él se sentaba a su lado. «Sí, madre», y cumplió su promesa. Nos trajo de vuelta y nos dio una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, respondió él tomando su mano. Los días que siguieron fueron de trabajo constante. Don Evaristo supervisaba cada detalle, asegurándose de que nada faltara en 1900. El hogar. Las despensas estaban siempre llenas, los jardines florecían bajo el cuidado de doña Ramona y Andrés se encargaba de llevar y traer lo necesario del pueblo. La comunidad entera se unió para apoyar el proyecto, llevando donaciones de alimentos, ropa y medicamentos para los ancianos. Con el paso del tiempo, Hogar La Nueva Esperanza se convirtió en un símbolo de solidaridad y fe en toda la región. Gente de otros pueblos llegaba para conocer el lugar y ofrecer su ayuda. Las camas siempre estaban listas para recibir a un nuevo abuelo, y las puertas permanecían abiertas para aquellos que necesitaran un refugio. Una tarde, mientras doña Ramona descansaba en el porche mirando el atardecer, don Evaristo se sentó junto a ella en silencio. El viento soplaba suave, meciendo las ramas de los árboles y llevando consigo el aroma de las flores que habían crecido en el jardín. «Nunca pensé que viviríamos esto, madre», dijo él con la voz suave. Doña Ramona sonrió, mirando al horizonte. «Dios es bueno, hijo, y cuando uno siembra con amor, la cosecha siempre es abundante», respondió, apoyando su cabeza en el hombro de su hijo. Don Evaristo cerró los ojos, sintiendo el calor de su madre junto a él y la paz que solo se encuentra cuando los sueños se cumplen y las promesas se honran. Y así, en aquel lugar que alguna vez fue solo un recuerdo polvoriento, floreció un refugio de esperanza, un hogar para los olvidados, un santuario para los ancianos y un testimonio vivo de que, cuando se siembra en fe, la cosecha siempre llega y llega multiplicada.